Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está, contigo siempre está. Entrégate mi hogar. Quiero compartir es un hogar transformado. Un hogar transformado. ¿Cuántos necesitamos hogares transformados? Y mire que Dios no termina nunca de hacer su obra en cada uno de nosotros. Nuestros matrimonios, nuestros hogares, los que componen la casa, quien sea, alguien debe de tomar las riendas en casa, ¿verdad? Entonces, y alguien está ahí aportando a la casa también. Y lo que Dios quiere, mis queridos amigos, es un hogar transformado. Que entendamos que Dios está haciendo la obra, no ha terminado todavía aún. Y este libro que estamos leyendo de Hechos de los Apóstoles, toda la historia exactamente nos enseña cómo la iglesia misma se enfrenta a esas situaciones. En algunos momentos habla otros temas de dirección, de golpe, habla temas tan diversos, doctrinales, pero aquí también vemos cómo cuando el Señor toma su autoridad en un hogar, las cosas, mis hermanos, son transformadas. Amén. Y eso es exactamente lo que Dios quiere en esta noche, que aprendamos a tener ese hogar transformado por su presencia. Bueno, y dice aquí en este versículo de Hechos, capítulo 16, versículo 34, dice en el 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Qué hermoso, mis hermanos, este versículo. Y llevándolos a su casa, el carcelero desde luego, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. La historia, mis hermanos, de este carcelero es una historia que puede ser como la tuya, como la mía. ¿Cuántos necesitamos a Cristo en nuestros corazones? ¿Cuántos necesitamos a Cristo en nuestros hogares? ¿Y sabes qué quiere hacer el Señor? Transformarlo. Porque esa transformación del Señor nos lleva a las cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Vemos entonces un resultado hermoso, glorioso en la obra de Dios sobre el carcelero de Filipo, como lo estamos leyendo aquí. Y todo redunda, mis hermanos, en un hogar transformado. ¿Cuántos pueden decir, yo quiero ver mi hogar transformado? Mire, yo como cristiano de años, si usted quiere, y aún como pastor, yo quiero ver mi relación, mi matrimonio, mi hogar completamente transformado. Hay muchas cosas que Dios nos está hablando para cambiar en el hogar. Nadie de aquí podrá decir entonces, yo no necesito, todo está bien, yo lo sé manejar todo, porque cuando pensamos así es cuando exactamente denotamos la carencia que hay en nuestro hogar, de muchas razones. Ahora, aquí vemos un resultado glorioso de Dios en la obra poderosa que está haciendo, ¿a través de quién? De un hombre llamado, el carcelero de Filipo. No conocemos su nombre, pero sabemos la historia. Recuerdan aquí que el miércoles pasado también vimos que había el poder de la alabanza y la adoración. ¿Se acuerdan que nos enfocamos un poco en la alabanza, el poder que hay cuando glorificamos a Dios? Y sabes,
algo que siempre debe de ser parte de nuestras vidas: adorar a Dios. No es opcional. ¿Por qué? Porque yo lo entiendo que cuando yo adoro, cuando yo le exalto, Dios entonces me recompensa con su bendición. Dios me da claridad. Dios me da sabiduría. Sí, cuando yo le alabo. ¿Por qué? Es exactamente lo que pasa aquí, el resultado de alabar y adorar a Dios. Déjame decirte algo. El resultado de alabar y adorar a Dios, sí, de cantar, sí, de levantar las manos, sí, de rendirse a Él, sí, de hincarse si alguien lo siente hacer, de proclamar con su boca quién es Jesús. ¿Se acuerdan que lo vimos? Entonces, sí, esto, mis hermanos, trae como resultado, escuchen, resultados espirituales en nuestro matrimonio, cambios en nuestro hogar, cambios en nuestra persona. Tienes y tenemos que aprender a experimentar que debe de ser parte de nuestra vida cantar, exaltar al Señor. Y el resultado entonces, mis hermanos, vamos a ver la mano de Dios manifestada en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos ver aquí en esta historia de este hombre carcelero, el carcelero de Filipo? Bueno, era una noche que fue marcada por un gran terremoto, ¿recuerda? Algo tremendo que sucedió, sacudió todo ahí. Dios, de una manera soberana, sacude no solo las paredes de una cárcel, sino los cimientos espirituales de un hogar. Ese es exactamente a donde Dios siempre llega: al hogar, al corazón. Fíjense todo lo que Dios hizo manifestándose ahí en ese terremoto: las cárceles, las puertas, los golpes de Pablo y Silas, todo el maltrato que recibieron. ¿Y cuál fue o cuál era al final el punto clave que Dios quería hacer? Un hogar transformado. Un hogar transformado. Y déjame decirte, sabemos que para Dios no es nada difícil, pero déjame decirte algo: lo que Dios tuvo que trabajar para transformar a este carcelero de Filipo, lo que Dios tuvo que trabajar. Ahora, para él no sudó ni dijo: ay, qué difícil se me hizo este matrimonio, se me ha hecho más difícil que este otro. No, porque Dios no conoce ese término, porque Él es poderoso. Él simplemente lo hace. Pero lo que sí podemos ver, que humanamente Dios tuvo que mover muchas cosas, llevar a Pablo a eso. ¿Se acuerdan que desde el inicio Pablo quería ir a un lugar y el Espíritu le dijo: no vas a ir? No, yo quiero ir acá a predicar. Pues no, ahora te vas para acá. Y te acuerdas cómo el macedonio se le aparece y le dice: queremos que vengas a echarnos una mano. Y ahí va. Y no sabía que iba directamente a cumplir el propósito de Dios. ¿Qué va a mover Dios para obrar en tu hogar, en tu matrimonio, en tu corazón? Dios va a obrar grandes cosas, mis hermanos. Pero lo que tú debes entender, y yo, es que Dios no ha terminado. Hay muchas cosas que necesita Dios ayudarnos a cambiar. Bueno, este terremoto tremendo que sucedió allí no solo sacude las paredes de esa gran cárcel, ¿sí?, sino los cimientos de un hogar espiritual que estaba relacionándose ahí. Este carcelero, mis hermanos, pasó de ser un hombre endurecido por su trabajo. Imagínate el corazón de ese carcelero. ¿Cómo es la gente que trabaja en cuestiones de la cárcel? Un celador, un policía, en el gobierno, en la oficina gubernamental. Se vuelven insensibles, ¿sí o no? O sea, ellos simplemente ven uno más: órale, oiga, señor, déjame hablarle a mi mamá, órale, ya métase, ¿cuál? No, pierden toda sensibilidad, ¿sí o no? Es muy raro cuando te encuentras a una de esas personas que te echa la mano, que te quiere ayudar, ¿sí o no? Tenga mi celular,
háblele a su mami. Claro que no. Te va a mandar por un tubo y usted métase. Es que nadie sabe que yo estoy aquí. Lo siento. Bueno, ese era el corazón de este carcelero. Un hombre insensible, endurecido por el trabajo que tenía. Y el Señor lo cambia, mis hermanos, a un creyente lleno de gozo. Y eso es lo emocionante, mis hermanos. Y esto nos recuerda exactamente que cuando Cristo entra en nuestras vidas, también entra a nuestro hogar. Fíjate bien, cuando Dios entra en tu vida y en tu corazón, el Señor está entrando a tu hogar. A donde tú vayas, en donde tú estés, a donde tú vayas en tu casa, Dios va a entrar y va a hacer, escucha, la obra. Amén. Entonces le vamos a entrar porque el Señor también entra ahí. Y son cosas tremendas lo que el Señor entonces quiere hacer. Si Él quiere hacer cosas tremendas en mí, quiere hacer cosas tremendas en tu hogar. Pero ¿sabes? Pues va a obrar el Señor poderosamente. Ahora, la obra de Cristo, vemos aquí, comienza en el corazón de alguien en su casa. Antes, escuchen, de transformar Dios la casa, primero transforma al carcelero. Y esto es algo muy significativo, porque toda la casa de ese hombre vivía de una manera. Entonces, lo que Dios quiso mostrar de antes entrar a la casa, entra primero a transformar a un hombre necesitado. ¿Por qué? Porque sabía que ese hombre transformado iba a llevar la bendición a la casa. Tú eres una persona que ha sido transformada y Dios te está llevando a ti a que a donde tú vayas, y hablando de tu hogar, de tu casa, tú lleves la bendición de Dios. Y al entrar tú en casa, debes de entender que Dios está entrando para transformar tu casa. No puedes perder la esperanza entonces. Un hogar no puede experimentar un cambio profundo si el corazón de quienes lo dirigen no se rinden a Cristo. ¿Sí? Dios quiere hacer cambios profundos en un hogar, pero si el corazón de quienes lo dirigen no se rinden a Cristo, bueno, va a ser una experiencia tardada, más difícil, que cuando el Señor llega con el que es el encargado de la casa, con los que dirigen el hogar. ¿Cuántos de aquí están a cargo de una casa? Bueno, estoy a cargo de mi casa. ¿Esas luces no pueden hacer algo? Porque se apagan o se prenden, pues que se queden como, ok. ¿Y cuántos estamos, sí, a cargo de la casa? Bueno, pues Dios va a comenzar contigo. ¿Sí? Dios va a comenzar contigo. Tal vez eres la mamá que está al frente, no hay papá, pues Dios va a comenzar contigo. La reforma que Dios quiere hacer en nuestros hogares, ¿sí?, es a través de la conversión genuina de los miembros de la casa, especialmente los padres. Josué 24:15 dice una frase que ya sabemos muchos: yo y mi casa serviremos al Señor. Fíjense, Josué se pone como el primer hombre que va a llevar la bendición a la casa. Yo y mi casa. Quiere decir que Dios va a bendecir tu hogar a través de aquellos que son los encargados de ella, de ese hogar. Miembros claves, especialmente los padres. Fíjense, cuando nosotros nos convertimos, pues el evangelio llegó directo a través de mi hermano, que fue el primero que conoció del Señor, pero él llevó el evangelio a mi mamá. Y ya cuando mi mamá se convierte, no, ya todos los demás así como que pim, pim, como
dominó, fuimos cayendo, pim, 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 porque ya la madre superiora, mi mamá, pues ya se había hecho cristiana. Ya nomás era cuestión de tiempo en que cada uno de nosotros, como seamos rebeldes y empezamos a caer, pum. Algunos nos resistimos más, no creo que fue tan fácil para nosotros. Para Dios era fácil, pero nos resistimos, ¿verdad? Y algunos quisimos ahí aferrarnos a nuestra vida antigua, pero el Señor se tomó su tiempo, no llevaba prisa. Tarde que temprano, órale. Y sabes, eso es exactamente lo que Dios va a hacer en tu hogar. Si tú, como el encargado de la casa, te mantienes firme, vas a llevar esa bendición a casa, y lo que vaya a hacer Dios en los demás de tu hogar, el Señor lo va a hacer. Él se va a tomar su tiempo para hacerlo. Confía en el Señor entonces. Confía en que Él está haciendo. Josué dijo: yo y mi casa. Él se puso en primer lugar como parte de la puerta donde va a entrar la bendición a la casa. Ahora, esta fe se comparte y se vive en la familia, porque este hombre, el carcelero, dice aquí la escritura en el verso 34: y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. ¿Se regocijó con quién? Con toda su casa. Implica, escuchen, que el mensaje del evangelio fue escuchado, fue entendido y fue aceptado por todos. Todos en ocasiones tenemos alguno allí en la casa que se resiste, ¿sí o no? Que no quiere, dice. Y él, pero ¿sabes? Pero cuando vamos a orar por los alimentos, ahí está. Y cuando se siente enfermo, dice: oye, ¿pueden orar por mí? Pues no, que no crees, pues. Digo, decimos eso, ¿verdad? Sí, claro que sí, le decimos como, vamos a orar. Pero hay alguien siempre que se resiste. Pero mira, tarde que temprano va a llegar ese momento, ¿sí? Ahora, lo importante es que tú lleves ese mensaje a tu gente para que sea escuchado, para que sea entendido y para que sea aceptado. Una vez que tú le hablas el evangelio, ¿sí?, a tus familiares, a tus hermanos, a quien tú le hables, simplemente déjalo que el evangelio haga su labor. El evangelio lo va a hacer todo. No vayas a ir y ¿qué te pareció lo que te dije ayer? ¿Verdad que está bien tremendo lo que te dije? Tratando ya. No, deja que el Señor haga la obra, porque el Señor la va a hacer. Lo único que tú tienes que hacer es tal vez animar, confortar al que le predicaste. Pero escucha, una vez que tú hablas el evangelio, que lo van a escuchar, ya el Señor va a hacer la obra. Pero el Señor se tomará su tiempo, ¿sí o no? En cambio, mis hermanos, cuando tú detienes la palabra del Señor, cuando tú detienes el mensaje del evangelio y no lo hablas, tú vas a detener la bendición a ese hogar. Tú vas a detener la bendición con esa familia. Este hombre, este carcelero, dice que llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. El cambio, mis hermanos, espiritual produce cambios visibles a aquel que se convierte. El cambio espiritual que Dios produce en el corazón también produce cambios visibles. El carcelero, este carcelero, que antes lógicamente no se preocupaba por los presos, no tenía ningún pendiente por los prisioneros, ahora les lava las heridas, ¿sí o no? Y les sirve comida a Pablo y a Silas. Miren, el verso 31 dice: y ellos dijeron:
porque este hombre tenía miedo pensando que se habían escapado, que los presos habían escapado. Dice, y sacándolo, el 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, por eso exactamente en el versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Por dónde está entrando la bendición? Por el encargado de la casa, por el que está como autoridad en el hogar. Ahora, llámese mujer o llámese el hombre, porque las cosas pues han cambiado ya, ¿verdad? Pero por un hombre, por una mujer, está entrando la bendición. Ahora, fíjense el corazón de este carcelero, que no se preocupaba por nada. Era un corazón duro. El Señor lo transforma y ahora lava las heridas de Pablo y de Silas y les sirve la comida, les prepara la mesa. Un hogar transformado se nota en el trato mutuo, ¿sí o no? ¿Qué hay en un hogar cuando el Señor está transformándolo? ¿Sabes? Hay respeto, hay lealtad, hay servicio, hay compasión en el hogar. Cuando un hogar está siendo transformado, esas son las manifestaciones que podemos ver que Dios está haciendo la obra. El hombre es diferente, la mujer o la esposa es diferente ahí. Este hombre había sido transformado completamente por el evangelio, de tal manera que ahora les lavaba las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Estaba cumpliendo una labor. No había duda que Dios estaba obrando. Hay un principio que podemos aprender entonces en esto. Escuchen, la verdadera conversión no solo cambia lo que creemos, sino también cómo tratamos a los demás, a quienes nos rodean. Porque este carcelero podemos ver que fue transformado, fue cambiado. Entonces él mostró esos cambios radicales, ¿sí? Por el trato que ahora tenía con los que le dieron el mensaje. Imagínate el agradecimiento del carcelero, el gozo que tenía el carcelero ahora, de tal manera que estaba haciendo cosas que nunca hacía. Preocuparse por unos presos famosos. Preocuparse de tal manera que les empezó a lavar las heridas, porque los dejaron bien heridos los fariseos que le dieron, los religiosos que lo golpearon. Y sin embargo ahí estaba el carcelero, transformado de tal manera que él mostraba misericordia, bondad, respeto, un servicio, una compasión hacia ellos que lo necesitaban. Y ahora ellos estaban siendo bendecidos con las cosas que el carcelero estaba haciendo. Les puso la mesa. ¿Te imaginas? Hay un principio que podemos aprender. Trata bien a los que presiden el evangelio. Escucha bien lo que digo. Trata bien a los que presiden el evangelio. Filipenses capítulo 4, vayan conmigo a Filipenses en el capítulo 4, versículo 17. Pablo está diciendo: no es que busque dádivas. A ver, ¿por qué lo está diciendo Pablo? No es que busque dádivas, sino que busco, ¿qué? Fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué buscaba Pablo? Fruto. O sea, sí, me van a bendecir, pero no es mi prioridad ver en ustedes eso, sino el fruto
que abunde en vuestra cuenta. El verso 18, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Fíjense, todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno. ¿Están conmigo en eso? Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Le habían mandado una ofrenda, tal vez en especie, tal vez un poco de dinero a Pablo. Fíjense, Pablo carecía de necesidad. Ahora, ¿de quién estaba recibiendo Pablo esas bendiciones? ¿Sabes de quién? De aquellos que tenían gratitud porque les habló del evangelio. ¿Lo pueden ver? Por eso Pablo dice, no es que busque dádiva, sino fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y lo tengo en abundancia. Tengo mucho. No crean que ando en la miseria. No, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Y cómo era esa ofrenda? ¿Cómo era esa ayuda que había recibido Pablo? Olor fragante, ¿sí? Sacrificio acepto, agradable a Dios. Agradable a Dios. Lo que tú hagas con aquellos que presiden el evangelio, aquellos que te dan de comer la palabra del Señor, eso, mis hermanos, cuando tú ayudas, cuando tú participas de la bendición personal, es agradable delante de Dios. Ahora, esto es un concepto que tienes que manejar y tenemos que manejar con sabiduría, con la dirección clara de Dios. Pero sin embargo, mis hermanos, no podemos cerrar nuestras manos a bendecir a los que presiden. Pablo lo dice claramente: todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido, porque mandaron a Epafrodito. Le dijeron los filipenses, ¿sabes qué? Llévale a Pablo esto, llévale esta comida, llévale, ahí tenemos unos aguacates, llévale ahí llévale unos huevitos de cócono. No me imagino todo lo que le mandaban a Pablo, ¿no? Y llévale también estos dracmas que tengo aquí, llévalos. Es la ofrenda que le manda la iglesia de los filipenses. ¿Por qué hacían esto? Era válido, era delante de Dios como un olor fragante, como un sacrificio a Dios. Era agradable a Dios eso que estaban haciendo. Y miren lo que dice en el verso 19: mi Dios pues les envía. Esto, mis hermanos, es una bendición que le envía a aquellos que tienen o que cuidan a aquellos que presiden del evangelio. Todo aquel que te hable del verdadero evangelio, todo aquel que te dé consejos sabios conforme a las escrituras, valóralos. Si van a tu casa a predicarte, a animarte, a fortalecer tu fe y van a orar por ti, bueno, por lo menos que puedes hacer es ofrecerles un vaso con agua, ¿no? Limpiar tus sillitas y decir, por favor, siéntense aquí, yo me quedo de pie. No, ¿cómo cree que nos vamos a sentar? No, solo venimos a orar por usted y por su necesidad. No, siéntense. A ver, ahorita voy a traer y sácate ahí ve a ver si la gallina ya puso y tráete unos blanquillos, vamos a hacer un desayunito aquí. ¿Les parece, mis hermanos? Uno debe decir, claro que sí. Si usted está en esa decisión, claro que desayunamos, ¿cómo no? ¿Sí o no? Todo con acción de gracias. Entonces, este verso 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es una bendición que les da a aquellos que bendicen a los que presiden el evangelio. Aquellos que no son ingratos,
Mire, muchos en la iglesia son ingratos. Fíjense, esta iglesia tiene 4 años. Digo, desde esta nueva administración, vamos a ponerle así, ¿no? Y ya vimos que en ese tiempo algunos son tan ingratos que ni siquiera dicen, ahí nos vemos, adiós, me voy a ir a otro lugar. No, en ocasiones nos vamos dando cuenta que ya están en no sé dónde, que regresaron de donde salieron, y cuando vienen, cuando llegaron aquí nos dijeron tantas cosas de allá. Digo, ¿cómo pues? Es ingratitud todo eso. Ahora, uno como el encargado, como los que estamos sirviendo, como los músicos y todos los que de alguna manera ya estamos sirviendo más fuerte aquí en la iglesia, estamos de todo el corazón. O sea, no estamos esperando, a ver, no, espérame, no, deja que tenga 5 veces viniendo y entonces sí hablo con él. No, claro que no, porque nuestro corazón debe de ser tal que no importa, vamos a bendecir, vamos a compartir, vamos a aconsejar, vamos a orar, porque eso es algo que Dios pone en el corazón de uno. Pero mis hermanos, dice aquí claramente que la iglesia debe de bendecir, ¿sí? Y cuidar a todos aquellos que trabajan en el evangelio. Por eso dice la bendición que manda Pablo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A los que dan, a los que cuidan, ¿sí? A los que están al frente, los que cuidan, los que guardan, los que oran por los que están allá al frente. Y mire lo que dice el 20: al Dios y Padre de nuestro, dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un consejo, mis amigos y hermanos: hagan partícipe de toda bondad a quienes les presiden en el evangelio. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses. Ahora, ¿qué hizo el carcelero? Con ese gozo que había en su corazón, porque había llegado una bendición en su casa, a su hogar, a sus vidas, que preparó la mesa, ¿sí o no? Arregló la casa porque sacó a 2 presos para meterlos a su casa. Les dio de comer, les lavó las heridas, a lo mejor les cambió la ropa. Pablo, ponte esta, mira, ese es un traje que tengo aquí de marca fulana de tal, póntela, quiero que te lo pongas para que te veas preso, guapo. Y ahí estaba, haciéndole partícipe de todo ello, y toda su familia estaba ahí. Todos entendían la gratitud que estaban teniendo hacia Pablo. Por eso Pablo nos enseña aquí ahora a los filipenses, nos está hablando de que dice que no busco dádivas, leímos, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Eso está hablando, participen de las bondades que Dios les da, participen a aquellos que son los que presiden, los que cuidan las cosas del Señor. Entonces dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y los amonestan. Me saltó estos versículos, mis hermanos, porque pensando en la actitud del carcelero, dije, esa es una actitud que yo debo de tener. ¿Qué es lo que hace el evangelio? Transforma, cambia y me enseña a ser agradecido. ¿Sí? Me enseña a orar por aquellos que me presiden. Siempre nosotros oramos por nuestros pastores, por sus esposas, por sus hijos.
Oramos por cada uno de los pastores de Casa de Oración Colón, que también de alguna manera son parte de aquellos que nos presiden. Fuimos a una boda y yo llegué con mi esposa ahí a la boda y están ahí, te reciben las que están ahí mandándote tú para allá y tú para allá y tú para allá. Entonces dije, bueno, pues a mí, a ver a dónde. Pues ya me dijeron, no, pues te toca la mesa 16, creo. Dije, qué bueno que me mandaron hasta, pues la 16, debe estar hasta el fondo. No, aquí está la 16, mire. Y dije, no, pero checa bien si me toca aquí. No, sí, mira, aquí está Chuy García y Maite, mesa 16. Entonces, ahí estaba Chuy Olivares, su esposa, Chava Pardo, Toño Ortiz y dije, Julio Márquez. Y dije, ¿seguro que me toca aquí? Sí. Dije, me fui contento allá a sentarme. Estaba feliz con esos pastores ahí. Me sentí alegre de estar ahí con aquellos que me presiden en el evangelio. Dije, órale. No, y ahí platicando con el pastor Olivares de detalles de hermanos, de hermanitas y de la iglesia y cómo va. Y fue algo muy, muy bonito. Pero dice, entonces vayamos a este versículo de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis, ¿qué dice? Es en mucha estima y amor por causa de su obra. Eso es algo muy importante. O sea, no lo digo porque eso va a traer sanidad a muchos de nosotros cuando reconocemos a los que nos presiden. Fíjense, había un hermano que venía y decía, Chuy García no es mi pastor. Chuy García no es el pastor de aquí. Yo no dije nada, pero yo me quedé, dije, porque yo no necesito reconocimiento, ¿no? Yo simplemente dije, pero qué brutalidad. O sea, que diga una persona que asiste o que dice que es de aquí y no reconocer, bueno, a los que están al frente. Pues, entonces, ¿cuál es el asunto? Pues es como aquel jugador de la selección mexicana. Pues será muy bueno y muy tremendo para jugar, pero tiene que reconocer ¿a quién? Al entrenador. ¿Sí o no? Y así sea el tremendo jugador, si no respeta a su entrenador y no puede hacer lo que él quiere y va para afuera. Y si el entrenador no lo hace, pues te aseguro que la Comisión Nacional de Tangamandapio lo saca de la selección mexicana. ¿Sí o no? Bueno, por eso dice aquí, y os presiden en el Señor y los amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y fíjense, y cierra, tened paz entre vosotros. ¿Qué va a traer por consiguiente el reconocer, el apreciar, el valorar a los que nos presiden? Va a traer paz. La paz, mis hermanos, es ausencia de amargura. La paz, escuchen, es ausencia de resentimientos. La paz es ausencia en el corazón de heridas abiertas. Solo están las cicatrices. Dice, ¿sabes qué? Entonces cuando yo pensé en este hombre que decía que, pues que, es más, él dijo que ni su pastor él no tenía pastor, para terminar pronto. Y dije, qué ilógica la vida de ese hombre, ¿no? Entonces, y claro, tú veías su condición espiritual, veías su forma de vivir, pues todo un desastre, todo un desastre. Por eso, mis hermanos, para ti y para mí,
Es importante todos estos puntos que son lo que nos hace crecer, madurar, fuertes, estables, en donde Dios nos pone, ¿sí o no? Es como que tan ridículo te ves que si tú le dices a aquel que es al Señor que está ahí en tu casa y le dices, tú no eres mi papá. ¿Y si es tu papá? O sea, ¿cómo? Tú no eres mi papá. Ah, no, entonces ¿quién? Pues yo no te reconozco como mi jefe. Y dices, pues claro que está raro, ¿no? Lo que está simplemente diciendo es que ese joven o esa persona que dice eso, pues trae unas amarguras y unos resentimientos tamaño gigante. Colosenses capítulo 3 versículo 12. Colosenses capítulo 3 verso 12 dice, vestíos de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Bueno, dice, vestíos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Vístanse con ello. Ahora, el gozo, entonces no cabe duda, y terminamos, que es una marca en el hogar, en el cristiano, donde Cristo reina. Lo repito, el gozo es la marca distintiva en un hogar o en un corazón donde Cristo reina. El gozo. Por eso la Escritura dice, no os embriaguéis con vino, sino llenaos del Espíritu Santo. Porque lo que hacía el vino natural, pues ahora el Espíritu Santo lo hace. Y ya no nos emborrachamos con vino natural. Ahora el Espíritu Santo produce lo que producía el vino en la carne en nosotros. Que creo que algunos o muchos saben lo que producía el vino, ¿verdad? Eso lo hace ahora el Espíritu Santo. Pero ese gozo, esa alegría, esa felicidad, esa paz es eterna. No se quita, es ilimitada. El vino natural, ay, al siguiente día ¿cómo anda? Bueno, ¿cómo andaban aquellos, verdad? No llaman la puerta. Y el Espíritu Santo no produce eso. No hay resaca en el Espíritu Santo. Pero es la distinción de un hogar que camina y que ha sido marcado por el Espíritu Santo. El gozo, porque Cristo reina ahí. Ahora, fíjense lo que dice ahora en Hechos. Estamos en Hechos 16 34. Dice que Él los lleva a su casa, los saca de la cárcel, les puso la mesa y se regocija, se goza, se alegra, no por los bienes materiales, sino por la salvación recibida. El gozo de cada uno de nosotros no depende entonces de las circunstancias. No depende ni de las deudas que tienes, no. Depende de la presencia de Cristo en tu corazón. Y sabes, cuando tú vas y llegas a casa, el Señor está entrando también a casa. Y va a obrar en cada uno de los miembros que están ahí, en cada uno de los que son parte de esta familia. Un hogar transformado, mis hermanos, es un lugar donde hay cántico, hay alabanza, hay gratitud, porque es parte del ambiente diario. Lo vimos, mis hermanos. Salmo 126, versículo 3. Salmo 126, versículo 3. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. ¿Qué dice? Estaremos alegres. ¿Cuál es la distinción o la marca que pone Dios en aquel en los cuales Dios está trabajando? El gozo, la alegría. Estaremos alegres. ¿Por qué? Porque Dios está obrando. Un hogar transformado, mis hermanos,
un hogar que ha sido renovado. Es el propósito de Dios, transformarnos a su imagen, ser un instrumento para alcanzar a otros. Ahora, fíjense, la experiencia de Pablo y Silas fue con este carcelero. Este carcelero lleva el mensaje a casa y todos reciben el evangelio. Hay gozo. Eso nos habla de que si para el carcelero fue posible, para tu hogar, para tu familia, es posible también. Ponte de pie, por favor. Anhelamos tiempos mejores en nuestra casa, ¿verdad? Anhelamos ver familias transformadas. Y déjame decirte algo, no claudiquemos, porque el Señor lo va a hacer. Cuando hay veces que pensamos que ahora sí, no, fulana, fulanito, ya anda haciendo esto, anda aquello. Bueno, el Señor está obrando, está trabajando. En esta historia de este hombre carcelero, la bendición fue tal, mis hermanos, que bendijo este carcelero a aquellos que habían llevado el evangelio a su casa. Los trató de una manera tremenda, mis hermanos. No se midió el carcelero en atender a Pablo y a Silas, y después los devuelve a la cárcel, aunque ya le dan la orden después, déjalo salir. Ya esa es otra historia, ¿no? Quiero que cierren sus ojos y oremos. Padre, queremos en esta noche agradecer que tu palabra, Señor, llegó a nuestras vidas, pero no llegó para quedarse aquí solamente en nuestro corazón. Llegó también para hacer luz allí en la casa, y que los que están en casa puedan ver que como tus hijos somos la luz, y que cuando les hemos hablado del evangelio, cuando hemos hablado de tu palabra, Señor, simplemente la semilla es sembrada en esos corazones, y tú vas a hacer la obra, y tú haces la obra completa en ellos, Señor, en nuestros familiares. Ahora yo quiero que ore por sus familiares. En este momento ore por ellos. ¿Quiénes son? ¿Algún hijo? ¿Una hija? ¿El esposo, la esposa, la compañera, el compañero? Mamá, ¿estás tú solita? ¿Estás con tus hijos? Ponlos delante del Señor. ¿Tienes un hijo muy lejano que no sabes de él? Está casado pero no sabes mucho de él. Ora por él y dile: Señor, yo soy la luz para mi casa. Y tu palabra dice claramente, Señor, que si yo creo en ti, toda mi familia también va a experimentar esos cambios de salvación. Yo y mi casa te serviremos, Señor. Así es, Señor, y seremos salvos nosotros y nuestro hogar. Padre, como este carcelero nos enseña esta historia tremenda de cambios en el corazón que se mostraron, que se vieron. Así es tu palabra poderosa. Así es tu transformación en cada uno de los que estamos aquí. Que los demás en nuestro hogar puedan ver un hombre, una mujer, un joven, una señorita transformado por tu presencia. Y van a venir, Señor, a rendirse a tus pies. Te van a reconocer como el Señor, como el Rey de sus vidas, y como ese carcelero transformado con misericordia y con bondad. Así veremos a nuestros padres, así veremos a ese hijo, así veremos a esa tía, así veremos a esa amiga, a ese amigo que le hemos hablado de ti, Señor. Pero también no queremos olvidar que aquellos que nos presiden en el evangelio son dignos de respeto, de honor, de ayuda, de oración, de ponerlos delante de ti. Y Señor, tenemos aquí en la iglesia también personas que nos presiden, y te pedimos, Señor, por ellos, guárdalos y les hacemos partícipes en nuestra oración
y de los bienes que hemos tenido, Señor, cuando tú pones en el corazón nuestro eso. Así es, Señor. Y te queremos dar gracias en esta noche, porque tu palabra, Señor, transforma y va a transformar aún más nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre estar. Contigo